Esta semana, el senador republicano Marco Rubio le pidió al fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garland, que someta ante la Interpol lo que llaman una alerta roja para que el dictador venezolano Nicolás Maduro sea arrestado por cargos de narcotráfico que fueron presentados contra Maduro aquí en los Estados Unidos. Pero ¿qué tan fácil o difícil es este proceso? ¿Y se puede hacer también en el caso de Cuba con Raúl Castro o con Miguel Díaz-Canel? Ahora le damos la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Señor Berzaín, ¿cómo está? Bienvenido al Punto Florida. Buenos días, un saludo a usted, Ambrosio, y a toda la importante audiencia que tiene en todas las Américas. Es un honor que esté usted acá también. Gracias. Berzaín, cuando se emite este tipo de medida de alerta roja para que la Interpol pues capture a un jefe de Estado o a un dictador, esto se tiene que llevar a cabo fuera del país donde reside ese jefe de Estado o dictador, su país de origen, o se puede hacer dentro del país también. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no se está persiguiendo con este tipo de delitos a un dictador o a un jefe de Estado, se está persiguiendo a un criminal. Se trata de que en el caso específico de Maduro hay dos procesos, uno en el Distrito Sur de Nueva York y otro en la Florida, donde él está procesado como líder y miembro del Cartel de los Soles, un grupo de narcotráfico, y a resultas de lo que los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, requiere su captura internacional e incluso ha puesto un premio por la captura de $15 millones. Entonces, en ese marco, el senador Rubio ha tomado esta semana la iniciativa de pedirle al fiscal que le pida a la Interpol que ejecute esa orden. Y para que se ejecute esa orden hay un principio universal que está fundado en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que está suscrita por Venezuela, por Cuba, por todos los países del mundo, y que tiene el propósito de evitar que los delincuentes se puedan proteger y tener impunidad o puedan proteger el fruto de los delitos en cualquier parte del mundo. O sea que esto debería aplicarse en la propia Venezuela y debería aplicarse en cualquier país del mundo, pero como las dictaduras han formado una especie de sindicato del crimen, tanto en la región como en el mundo, hay lugares en los cuales esto no se aplica. El dictador Maduro, lo mismo que el dictador Castro y el dictador Díaz-Canel, viajan impunemente a los lugares que les dan protección. Maduro ha estado en México el año pasado y ha sido recibido como si fuera jefe de Estado, y López Obrador ha incumplido con Estados Unidos 3 tratados. La Convención de Palermo, el Tratado Bilateral de Extradición, con el que se ha extraditado incluso a nacionales mexicanos como el Chapo Guzmán, y el Tratado de Libre Comercio, que tiene cláusula de democracia y cláusula de derechos humanos. Maduro acaba de hacer un recorrido por los países de las dictaduras teocráticas del Medio Oriente y no ha sido capturado y no será capturado. Pero por eso vamos a ver que estos señores no viajan a ningún país con democracia. Efectivamente, esa era mi próxima pregunta. No viajan a países democráticos y viajan a países donde tienen amigos para que no se respete la jurisdicción internacional de la Interpol. En otras palabras, ellos tienen que limitarse mucho para que no sean capturados. Bueno, lo que ellos hacen es que tienen un circuito de protección que está vinculado a la misma naturaleza dictatorial. Otro caso similar al de Maduro es el de Correa. Rafael Correa, que tuvo un poco más de 10 años el mando en el Ecuador, tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años de cárcel por corrupción. Y viaja a México, a la Argentina, a Venezuela, a Bolivia, a los países que no cumplen la orden de captura que ha pedido la Corte Suprema de ese país. La iniciativa del senador Rubio es notable y es ponderable. Es muy importante que esto suceda porque Estados Unidos como Estado tiene no solamente el derecho, sino que tiene la potestad de reclamar a un delincuente internacional. Ahora usted me preguntaba qué pasa respecto a Díaz-Canel y a Castro. Claro. Si hay acusaciones parecidas, hay que proceder de igual manera. Ok, esa era una pregunta clave que tenía. Justicia Cuba es una agrupación internacional en que se está recopilando
información de crímenes de lesa humanidad en contra de Raúl Castro, también lo hicieron pues en contra de Fidel Castro. La pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil es una vez que se tenga esa información? ¿Es eso suficiente o tiene que suceder algo como en el caso de Maduro, que aquí en el propio Estados Unidos le han hecho esas acusaciones de narcoterrorismo? Hay dos clases de delitos: los delitos de lesa humanidad, que están bajo la competencia del denominado Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Ya Maduro está sometido ahí, y Díaz-Canel y Castro podrían ser muy rápidamente sometidos porque ejercen el poder en base a lo que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, Ambrosio, es el ejercer crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población de manera de forzar conductas que de otra manera no se producirían. Todos los procesos que la dictadura de Cuba lleva adelante, con penas atroces de privación de libertad de 10 a 25 años contra los ciudadanos y los jóvenes que salieron a manifestarse pacíficamente el 21 de julio del año pasado, son actos de terrorismo de Estado. Como es terrorismo de Estado el tener presos políticos, el tener exiliados políticos y el generar esta suerte de presión a través de la migración forzada como un arma de la guerra asimétrica. Esos son los delitos de lesa humanidad. Pero además hay delitos transnacionales que hacen a la Convención de Palermo, que es una convención contra la delincuencia organizada transnacional, que es donde cae el narcotráfico, donde cae el terrorismo, donde cae la corrupción, y donde muy fácilmente se puede procesar a Díaz-Canel y a Castro, no solamente en el Tribunal de Roma, sino en el Tribunal de cualquier país democrático, presentando prueba, porque lo que hace la Convención de Palermo es crear una competencia transnacional contra los delincuentes. El espíritu de la Convención de Palermo, de nuevo, es que los delincuentes no encuentren un lugar en el mundo donde esconderse, ni un lugar donde proteger el resultado del delito. Y ahí se está avanzando mucho, y el tema es que estas fundaciones de defensa de la libertad, de la democracia y del pueblo cubano tienen un ámbito muy grande para operar en estos dos sectores: crímenes de lesa humanidad y crímenes comunes por agrupaciones delictivas transnacionales, de las cuales la dictadura cubana es el líder. Ha formado un consorcio delictivo transnacional con la dictadura de Venezuela, con la de Bolivia, con la de Nicaragua, y eso es muy claro y la prueba es de dominio público. La pregunta esta es dos preguntas en una. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder capturar a uno de estos sujetos? Y estoy hablando que la captura venga de la Interpol. Mire, parecía difícil capturar a Alex Saab, el testaferro de Maduro, y está preso en los Estados Unidos. Parecía difícil capturar al ex jefe de inteligencia del castrochavismo en Venezuela, el Pollo Carvajal, y está preso en España con un pie para ser trasladado a los Estados Unidos. Lo que hay que hacer es hacer la diligencia, abrir las causas, como la causa que tiene abierta Maduro, y poner en marcha esta iniciativa muy ponderable que ha iniciado el senador de la Florida, para que en el momento oportuno esta gente pueda ser capturada. Si no se inician los procesos y si no se pone en marcha la orden de captura como ha pedido el senador Rubio, pues nunca se los va a atrapar. Con eso, en ejecución, orden de esta de captura caduca, o una vez que ya se interpone, pues es algo que está ahí? Sí, y la orden de captura técnicamente ya existe. Lo que ha de pasar en base a la gestión del senador Rubio es que esa orden de captura ha de merecer lo que se llama el sello rojo, y eso ya es algo muy serio, que hace inclusive que la Interpol en Venezuela pueda capturar al reo Maduro, porque de nuevo no se trata de que sea dictador, es el jefe del cartel de los soles, que es una organización de narcotraficantes. Ahora bien, usted ha hecho una mención ahí que la Interpol en Venezuela. Esto es un tema delicado. Si el régimen de un país, sea Venezuela o Cuba, pues no quiere que la Interpol capture
a Maduro o a Díaz-Canel o a Raúl Castro, donde quieran que estén, esto se convierte en algo pues también de una confrontación bastante difícil, ¿no? Bueno, eso no va a suceder, pero yo le estoy mostrando el deber ser. Claro. Jurídicamente, de acuerdo a las obligaciones internacionales, debería suceder. Pero hay que recordar que la Interpol, en cuanto a su sistema operativo, depende de las fuerzas locales. No es una fuerza formada por policías a nivel transnacional. La Interpol de Venezuela está formada por oficiales de la policía venezolana asignados a esa oficina, y así en cada país. Entonces, eso no va a suceder porque esa policía depende de Maduro. Claro. Entonces, la oportunidad para capturar a estos sujetos es cuando salen de su país, pero si entran en un país amigo, se es también más difícil. Tendría que ser en un descuido de ellos, que estén en un lugar donde entonces esa policía que pertenece a la Interpol sí responda a la Interpol. Mire, yo le quiero decir una cosa que usted la puede comprobar con la observación de la realidad objetiva. Esta orden de captura de Maduro está vigente desde hace varios años. Y él nunca ha viajado a ninguna parte hasta que el año pasado decidió ir a México, porque tiene la complicidad de López Obrador. López Obrador, que antes era muy sumiso y muy obediente y muy atento con los Estados Unidos, ha cambiado su actitud y se ha vuelto un gobierno paradictatorial que responde a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y se ha vuelto no solamente el vocero, sino el operador de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Y está incumpliendo sus obligaciones internacionales e incumpliendo obligaciones bilaterales con Estados Unidos sin que se haya escuchado un reclamo serio de parte del sistema, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá. Yo creo que la iniciativa del senador Rubio es una iniciativa importantísima que podría complementarse además con una otra de exigirle a México el cumplimiento de las obligaciones tanto multilaterales como bilaterales respecto a la captura del reo Nicolás Maduro y de otros en esa condición que han estado yendo a México con total impunidad. Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, abogado y también pues director del Inter-American Institute for Democracy. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Al Punto Florida y habernos dado esa explicación tan clara. Que tenga buen día. Igualmente, mucho gusto y muchas gracias.